Y mi papá, ¿qué huele? Y yo así el miércoles, jueves en la mañana, ¿qué huele qué? ¿Cuándo te vas a regresar? Y yo, pues, ¿cómo me voy a regresar? Y yo así como toda chiquita, así, pues, ¿cómo que me voy a regresar? Y mi papá, ¿te regresas? Me dijo, tú tienes una responsabilidad. Y ahí es en donde yo entro en un conflicto interno, decir, bueno, qué tontería, por no decir otra palabra fuerte, porque la diría con todo gusto, porque Pues así dila. es, qué pendejada estás haciendo, porque mi hermano tenía 6 meses de haber fallecido y de repente recibo una llamada, las típicas, ¿no? Ya cuando tienes rato dormida, que chin, ya esas llamadas ya no fueron buenas. Yo dije, algo pasó con mi papá. Hoy tengo aquí a Vanessa Guzmán. Bienvenida, mi querida Vanessa. Gracias, hermana, qué linda. No me acordaba de esa anécdota. ¿Te acuerdas? Qué placer, porque es bonito reencontrarse, ¿no? Con esas historias que te aterrizan y te llevan a esos inicios, a ese pasado tan lleno de alegría, de satisfacción. Y no me acordaba de esa anécdota. Sí, de verdad, estaba Tommy gracias. Hilfiger, estabas tú a un lado y estaba, no me acuerdo si era, no sé quién era, si tu suplente o el segundo lugar de Nuestra Belleza. Me imagino que Alejandra Quintero, que era la que se iba a representar a México a Miss Mundo en aquella época, que ella se fue representando a México a Miss Mundo, y bueno, yo me voy a Miss Universo, sí. Y se peinaba Vanessa toda retirada, sí. Otro look. Otro look completamente. Pero gracias, qué placer, gracias. No, por al invitarme contrario, a abrirme Vanessa. las puertas de tu casa. Que es verdad tu que casa. es un honor. Muchas gracias. A ver, cuéntame, vamos a platicar justamente de esta etapa, Vanessa, porque pues tú eres de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Sí, bueno, Pues naciste aquí. Nací en el DF. A los 4 años me llevan a Ciudad Juárez. Mi familia, todos son de Sonora. Mis papás son sonorenses, mis hermanos nacieron en Sonora. Toda la familia de mi papá y de mi mamá son de Sonora. Entonces, el público muchas veces no lo sabe, pero siempre me definí así, ¿no? Soy juarense, nacida en el DF, juarense de corazón, pero de sangre sonorense. Así que pues hay una mezcla interesante. Luego te metes a Nuestra Belleza y ganas. ¿Qué gano? Empiezo Señorita Adolescente Juárez, gano la representación Señorita Adolescente Estado de Chihuahua. Después ya viene la posibilidad de participar en Nuestra Belleza Chihuahua para representar a Chihuahua en México. Llega el certamen nacional, y pues todo se va dando, ¿no? Todo se va dando y wow, o sea, eso que yo pensé de niña se está dando. Entonces cada vez veía más cerca el Miss Universo, ¿no? Y yo pues, ya tenía 10 años de mi vida preparándome mentalmente para ese momento. Tenía 19 años cuando gané el concurso, 19, 20. Entonces se llega el certamen nacional, gano. La primera chihuahuense en ganar el título como Nuestra Belleza antes de la transición. Creo que ya para mi época, a nivel de coronas estatales, creo que fue ya la quinta o sexta más o menos de Chihuahua. Y bueno, pues ya de ahí se viene todo el mundo al que quise pertenecer desde niña y que desconocía. Lo que fue para mí llegar la primera vez, recuerdo, pues a Televisa, ¿no? Por la preparación y el reclutamiento de todas las participantes, ir a diseño de imagen porque se venía el certamen nacional. Ya cuando gano mi preparación dentro del CEA para irme a Miss Universo, las clases de actuación. Entonces como que empiezo a darme cuenta, pues que ese es mi mundo. Ahora, ¿qué tanto de todo lo que se comenta de los certámenes de belleza, Van, es cierto y es falso? Nunca fue una presión de que tienes que hacerlo. Yo creo que la presión se la genera uno. O sea, y esto algún día me supongo que habrás platicado con psicólogos y demás. Los trastornos alimenticios básicamente se generan en tu mente, son problemas psicológicos impuestos por determinadas circunstancias alrededor tuyos. Entonces, en mí, ¿qué pasó? Es que estás grande, vamos a tratar que bajes de peso. Y uno se empieza a hacer, pues ahora sí que esa película en la cabeza de que tienes que estar de determinada forma. Para mí nunca me dijeron, te quiero así como tal o te quiero como la de la revista. No, yo sabía que tenía que lograr un algo para verme mejor y lo entendí y yo entré en un proceso normal. Yo llego a Miss Universo, viene la última etapa. A ver, el concurso fue en Las Vegas, ya te imaginarás los buffets que teníamos como participantes. O sea, tenías el buffet sano y tenías el buffet normal como el que te sirven en cualquier lugar de Las Vegas. Tú como representante, o sea, tú tenías que saber pues a cuál te ibas y tu media. Entonces llega un momento en el que te empiezas a enfermar y la competencia con las demás es que esta está así y está guapa y se ve como que es favorita y es esto y el otro. Y malamente, pues yo terminé comiendo pura lechuga y piña las últimas semanas. Entonces, ahí viene mi problema. Yo lo he aceptado públicamente porque pues esto se mencionó hace muchos años.
lo vuelvo a compartir contigo. Yo sufrí de trastornos Sobre alimenticios. todo con las jovencitas que te ven. Pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que a mí no me lo impusieron, sino por decir, bueno, entonces yo también lo voy a hacer, entonces yo también quiero. Y ahí empezó, porque de repente empiezas a sentir, el cuerpo cambia, estás en otra ciudad, retienes líquidos, no entiendes lo que le pasa a tu cuerpo, entonces dices, estoy subiendo de peso, el vestido no me va a quedar, me queda más apretado. Y uno es el que empieza a hacer esas tonterías, vamos a ponerle un... Y muy jovencita. Y creo que ahí es donde empieza el problema. Fueron un par de años, tampoco fue mucho tiempo. Creo que la presión más grande la sentí cuando yo regreso a Ciudad Juárez después del certamen y tengo un aumento de peso considerable porque pues me relajé, me desestresé. Yo llegué a mi ciudad natal y pues los burritos en Ciudad Juárez están buenísimos. Son los burritos, los burritos son los burritos. Las rajas con queso, la comida de mi mamá deliciosa. Entonces, pues uno se relaja y empiezas, y tampoco era que había subido de peso extremadamente, sino que ya me reintegro, ahora sí, se me abren las puertas para poder ir a Televisa, para poder empezar a trabajar, y de repente es la percepción de determinadas personas que no los juzgo y no los culpo, decir, ah, caray, pues, ¿qué te pasó? O sea, porque te queremos como en el concurso, ¿no? Ahí viene mi problema sin decirle a nadie, y es cuando, en vez de decir, bueno, ayúdenme, o cómo le hago, o buscar un apoyo, o cómo le podemos hacer, pues entonces uno empieza a escondidas a hacer tonterías y cosas, te empiezas a automedicar, a probar que si el menjurje que te sirve para no sé qué, que si la pastillita milagrosa del no sé cuál, que si acá, que si allá. Pues hasta que llega un punto en el que la vida te pone, a mí me puso en una situación muy delicada, en la que estuve a nada, y fue así, no por no por que el padecimiento se hubiera visto y la gente hubiera detectado que yo tuviera, porque ni siquiera estaba extremadamente flaca, lo mío era una combinación de bulimia con anorexia. Entonces, pues así como comía, dejaba de comer, entonces me mantenía, pero no veía ningún objetivo, tomaba cualquier cosa para intentar bajar de peso, para tratar de estar delgada y bien. Viene el primer Teletón, hacemos unas transmisiones, yo estaba en el CEA, para hacerlo rápido, no, pues que una moto, no sé qué, que desde Polanco hasta el Estadio Azteca. Y yo ese día ya nada más me había comido un plato de lechuga y una manzana. Ay, Vanessa. Hacía un frío ese día, mana, en diciembre. No te quiero contar lo que fue de allá para acá. Cuando llego al Estadio Azteca, tengo una hipotermia marca Diablo, que me empiezo a bajar y me empiezo a sentir mal. Me veo las uñas así moradas y de repente empiezo a sentir como las manos se me empiezan a torcer así. Y veo a mis compañeros del CEA, no me acuerdo a quién, y yo, me siento mal, por favor, me siento mal. Y en el me siento mal, o sea, me desvanezco, y de lo último que me acuerdo es despertar en la ambulancia. El paramédico cuando me dice, tuviste un cuadro de hipotermia, el azúcar se te bajó hasta 36. 36, que sabemos cuáles son las medidas, 90. El cerebro jala todo ese azúcar para no sufrir un infarto, y mi cuerpo pues cae en ese estado. Me dice, te tuvimos que poner 1 litro de glucosa y agua salina tibia para que, bueno, casi mato al paramédico encima de que me salvó la vida. Tú sabes lo mal que estaba para decirle que cómo se le ocurría ponerme 1 litro de azúcar si yo no consumía azúcar, que iba a engordar. Se me queda viendo el paramédico, me dijo, usted lo que tiene que hacer es irse a su casa. Me dice, y no me acuerdo las palabras exactas, pero recuerdo algo como pensar bien lo que me está diciendo. Yo creo que ahí se dio cuenta, esta niña está mal. Me preguntó, ¿qué comiste? Y le dije eso. Me dijo, no. Me dijo, tú estás mal. Me dijo, te tienes que ir a tu casa. Ya me dieron de alta y todo, me llevaron a mi casa. Y ahí es en donde yo entro en un conflicto interno, decir, bueno, qué tontería, por no decir otra palabra fuerte, porque la diría con todo gusto, porque pues así es, qué pendejada estás haciendo, porque mi hermano tenía 6 meses de haber fallecido. ¿De qué falleció tu hermano? A mi hermano lo asesinaron. Entonces, yo caigo en cuenta que estuve a nada de morir, y yo dije, ¿cómo me atrevo a hacerle esto a mis padres? Si todavía a duras penas ni se han recuperado, creo que mi papá no se terminó de recuperar nunca. Creo que mi padre murió sin... Y mi mamá tampoco, pero las mujeres tenemos otra fortaleza. ¿Cómo les puedo hacer esto? Entonces, como que yo me senté, ahí fue cuando yo agarré mis cosas, todo mi pastillerío de babosadas, que si hierbas, que si no hierbas, que si unas medicinas, que si unas prohibidas, que si otras no, que consigues clandestinamente, porque somos estúpidos a veces y creemos que eso es lo ideal, y no es así.
Agarré, tiré todo en una bolsa, 15 botes, me agarré los ovarios y le marco a mis papás para decirles la babosada que estaba haciendo. En Amor Mío te enamoras de Huberto Bondoni. Sí. Y se casan. Y duran 11 años. Y tienes un hijo que es Joaquín Bondoni. No, es hijo de Huberto. De Huberto. Joaquín, yo le digo, es mi hijo del corazón, junto con Renata. Niños que por circunstancias de la vida no vivieron con nosotros, pues eso ya es un tema en el que yo no quiero entrar, pero bueno, obviamente pequeños se quedan con su madre en México, nosotros nos vamos, mi hijo biológico con Huberto nace en Estados Unidos, pero pues bueno, son mis hijos del corazón, pero bueno, en común nada más tenemos al pequeño, José Huberto se llama. Ah, José Huberto, y de repente tras que ya se separaron y que pues bye, termina esa relación. Pues sí. y bueno, tú has sido muy reservada en tu vida personal, cosa que pues de repente no puedes serlo tanto porque por las redes, si a alguien le contaste y le dijiste no le vas a decir a nadie, va y lo dice, en fin. Pero bueno, tuvo un accidente recientemente Huberto y tú lo cuidaste, Vanessa. Sí. Mira, él y yo hicimos un código, y esto no es porque no quiera hablar ni porque no quiera compartir algo como el accidente, creo que es algo muy humano que se tiene que hablar y que compartir, pero hemos hecho un código. Él no es una persona que le guste que se hable de él, y como me ha pedido, tú platica de tu vida, de tus cosas, lo que tú quieras, te pido mucha reserva con respecto a mí. Entonces es muy difícil hablar de qué sucede en una relación cuando no tienes la posibilidad de hablar de la otra persona, y no es porque él me lo impida, es porque hay que respetar que si él de alguna manera ya no forma parte del medio, entonces hay que entender cuando una persona no forma parte del medio, pues para qué hablas de su vida, ¿no? Desde Amor Mío se retiró, no ha tenido la intención de regresar como actor, entonces... Detrás de cámara. Ajá, entonces pues no me hace sentir a gusto el hablar porque es algo que ya lo hemos acordado, pero si tenemos que hablar de lo del accidente, pues es inevitable para mí mencionarlo porque pues mi madre estuvo involucrada en un momento muy difícil de mi vida en el que mi papá tenía ya 5 semanas hospitalizado por una fractura de cadera, que eso le desató una serie de problemas. Obviamente para un paciente diabético empiezan muchas complicaciones, ahí viene su problema, ya su deficiencia renal severa a partir de esa fractura. Y en su 5ª semana de hospitalización, que estaba ya en etapa de rehabilitación, ese viernes me acuerdo perfectamente que digo, mi mamá se quiere ir a dormir a su casa, mi mamá estaba 24/7 con él en el hospital, mi mamá tenía 4 semanas, casi las 5 semanas durmiendo en el hospital con mi papá. Y ese día, a regañadientes, ya mamá, te tienes que ir a tu casa, mi papá está bien, ya está en rehabilitación, está muy bien cuidado. Mi mamá accede a eso, me llama y dije, ok, mami, yo voy por ti un viernes en la noche. Dije, me llevo al niño y aprovecho que se baje, salude y le dé un beso a su abuelo. Cuando en eso, por X circunstancias, ¿sabes qué voy a ir? Me dijo, no, ¿sabes qué? No vayas. Me dice, voy yo, déjame que yo voy por tu mamá, me dice Humberto. Y yo, ¿seguro? Le digo, porque pues me llevo al niño para que salude a mi papá. No, voy yo, quédate tú con el niño. Me quedo con el niño, pasa el tiempo y todo, y de repente recibo una llamada, las típicas, ¿no? Ya cuando tienes rato dormida, que chin, ya esas llamadas ya no fueron buenas. Yo dije, algo pasó con mi papá. Y es mi mamá la que me llama para decirme que habían tenido un accidente, que estaban en urgencias. Obviamente, de cuando yo había dicho que iba por mi mamá, ya habían pasado 4 horas y media. Yo me caí dormida, rendida, yo ni me enteré del tiempo. Habían pasado 4 horas y media. Entonces estamos hablando que era aproximadamente a la 1 de la mañana cuando me habla mi mamá. Y me dice, estoy en urgencias, tranquila, a mí ya me revisaron, yo estoy bien, no tengo fractura, no tengo nada. Me dice, pero el que está mal es Huberto. Dios mío. Entonces ahí es cuando te cae ese baldazo, ¿no? De agua helada, porque pues dices, mi padre hospitalizado, mi madre está en urgencias, él también en urgencias, yo sola con el niño. Mi hijo, el grande, lo acababa de mandar a la universidad de regreso, acababa de llegar, o ese día viajaba en la mañana, creo que de Spring Break, en carro, vacaciones, iban a ir a no sé dónde, y así de, ay, mi amor, o sea, ¿cómo te digo que pasó esto? Pero te lo tengo que decir porque vas a agarrar carretera. Casi desde Illinois hasta Florida, se iban en carro con sus amigos, y yo en el hospital en el accidente. Entonces, de esas cosas que la vida te pone, esos trancazos para reaccionar y darte cuenta, y pues la vida está en un hilo. Dicho por los dos, volvieron a nacer. Volvieron a nacer. Mi mamá es otra mujer a partir de ese momento, y yo siento que eso estaba marcado en su destino para que cambiara determinadas formas de ver y
de encontrarse ella en la vida, porque era una mujer que siempre dependió de mi papá, una ama de casa que siempre tuvo un esposo que le ayudara, que le proveera absolutamente todo. Y siento que a partir de ese momento la vida la preparó para hoy en donde está, porque coincide cuando yo estoy acá, cuando profesionalmente mi hermana otra vez está muy activa. Entonces mi mamá está con nosotras, pero al mismo tiempo está haciéndose responsable de muchas cosas que no hacía, porque era una mujer que se le resolvía toda su vida. Entonces, ahora que echas esa película para atrás, te das cuenta que la vida la fue preparando para ese momento. Y hoy por hoy es otra mujer. Y ella, al aceptarse ella, que volvió a nacer, es aceptarse desde otra perspectiva. Entonces, los papeles se invirtieron. Entonces, mi mamá, lejos de que siempre atendió y cuidó a mi papá como cualquier ama de casa, pues era una mujer que ahora tenía que estar un poco más activa, porque mi papá empezó a tener problemas para poder caminar, después empezaron otras complicaciones, empezó a tener que a dializarse, mi mamá aprender las técnicas para hacer primero la peritoneal en casa, después que no funcionó, que vámonos a la hemodiálisis. Entonces mi mamá empezó con una serie de preparación y de cosas en Estados Unidos, de bueno, pues ahora me encargo yo, que hago los pagos, que les, o sea, todo lo que mi papá ahora, aviéntatelo tú, ¿no? Y alentándola, mami, hazlo. Tú estabas haciendo justamente soltero con hijas. Cuando tu padre fallece, el doctor Guzmán, fallece y te dan la noticia y sigues trabajando. Fíjate que, lejos de verlo como tú lo dices, es que yo tengo esta anécdota en mi vida con mi papá. Cuando mi hermano muere en el año 97, era un domingo, saliendo una corrida de toros, cuando asesinan a este grupo de amigos. A mí me da la noticia mi padre alrededor de las 7:30, 8 de la tarde, hora local, aquí en México. Yo estaba estudiando en el CEA. Y yo no pude hacer nada hasta el viernes en la mañana, porque ya no alcanzaba el último vuelo que salía a Ciudad Juárez. Entonces, ya de por sí la experiencia de vivir toda una noche, ¿no? Con eso en la cabeza y el tener que viajar. Llego, cumplo el velorio, el funeral, la misa, la cremación. Y pues en México los trámites son más rápidos, por eso el proceso de mi papá fue más lento. En Estados Unidos es diferente. Inclusive, ahorita que mencionas de José José, mucha gente no entendía qué era lo que pasaba, pero pues yo lo veía y decía, está bien, hablen de todo lo que quieran, pero hay un proceso, independientemente de todo lo demás, que es de muchos días. Sí. Acá no, fue rapidísimo. Entonces yo llego, cumplo con todos los servicios y demás, pero eso fue domingo, lunes, martes, yo me regresaba el miércoles o jueves, y el jueves yo tenía el ensayo general del corporal, que el corporal, para quienes no saben, es como el examen final que tenemos en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa, en donde se presenta todo un espectáculo, una obra de teatro, montado por todos nuestros maestros, en donde se te califica y se te ve todo, y de ahí, bueno, pues se decide que alumnos... todo lo que has aprendido, lo que has aprendido durante la escuela. Exacto. y bueno, con ese examen, pues ya es como tu graduación, por así decirlo, ¿no? Entonces yo tenía el ensayo general el jueves. El viernes se presentaba para los ejecutivos de Televisa y funciones abiertas al público sábado y domingo. Entonces yo estaba muy a gusto porque pues yo estaba en mi funeral y obviamente yo estaba en mi tristeza, en mi todo. Y mi papá, ¿qué huele? Y yo así el miércoles, jueves en la mañana, ¿qué huele qué? ¿Cuándo te vas a regresar? Y yo, pues, ¿cómo me voy a regresar? Y yo así como toda chiquita, así, pues, ¿cómo que me voy a regresar? Y mi papá, ¿te regresas? Me dijo, tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que ir y presentar tu examen. Yo ya tenía suplente, ya tenía todo. O sea, al final mi graduación era entre comillas porque yo ya trabajaba en el ritmo de la noche. Trabajando. Yo ya estaba trabajando, ya había hecho 3 mujeres. No, estaba en el ritmo de la noche. Entonces, como que ya era nada más el protocolo a seguir. O sea, yo si me presentaba o no en el corporal, pues yo ya estaba graduada porque yo ya estaba trabajando. Pero tenía que cumplir. Entonces mi papá me dijo, no, vas. Vas porque ese es tu lugar y es el que te corresponde y tú te lo ganaste y no vas a dejar que nadie vaya y lo ocupe así nada más porque sí. Si tú te lo ganaste es tuyo, vas y lo defiendes. Y yo, pues es que no me lo están quitando. Yo así como estoy en el funeral de mi hermano, ¿no? Entonces mi papá, vámonos. Y él se trepó en el avión conmigo. Él se sube al avión conmigo, llegamos el jueves y del aeropuerto nos fuimos directo al Teatro Lenin donde se presentaba el corporal y entramos los dos y esa imagen no se me va a olvidar nunca y nunca se me olvidó y menos ahora. Se hizo un silencio total entre mis compañeros y maestros porque, pues, lógico, no me esperaban. Si yo estaba en el duelo, pues ya Vanessa ni va a regresar. O sea, igual y se reintegra el siguiente año a ver qué pasa con ella. Entonces mi papá me da esa fortaleza y me enseña pues, que la vida tiene que continuar, pase lo que pase. Entonces, lejos de verlo como ese acto
pues ya deja tú ni heroico ni nada, sino de responsabilidad y demás. Cuando me entero de lo de mi papá, se me viene toda esa película. Cuando yo estoy en mi camper hablando, sí paré la producción, creo que se fue como una hora. Aparte que me estaban poniendo una vacuna contra el tétano por una tontería que acaba de pasar ahí en una escena. Cuando a mí ya me dan la noticia, yo había hablado con mi papá 20 minutos antes. Yo me despedí de él. Prácticamente murió en esa llamada telefónica conmigo. Esa es la gran satisfacción también que me queda, porque le dije cosas muy bonitas y yo sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por aguantar a que se acabara el proyecto para regresar. Y creo que esa llamada lo tranquilizó y pudo descansar, porque a los 20 minutos me confirman su fallecimiento. Entonces me quedo pensando y digo, a ver, yo ya viví esto y fue él el que me trajo, el que me regresó. Después me regresé, ya no quería yo saber nada cuando lo de mi hermano. Y me vuelve a incentivar, hablado por el señor Eugenio Cobo de qué pasaba conmigo, estaba muy pendiente de mí, obviamente estábamos en el CEA, y mijita, nadie se toma 5 minutos para hablar y preguntar y decir qué pasa con Vanessa, va a volver, no va a volver. ¿Tú crees que con toda la gente que tienen ahí van a estar preocupados o pensando, y si lo están haciendo es por algo? Te me regresas otra vez. Entonces mi papá nunca me dejó que me cayera. Mi papá es de te pegas y te levantas, te sobas y te levantas. Es algo que eternamente le voy a agradecer a Juan Osorio, porque cuando nos sentamos a hablar en su oficina, ya estando aquí en México, sí le dije, Juan, quiero que sepas que me despedí de mi papá. Y mi papá no estaba tan grave. Yo percibía que algo podía pasar. Dije, yo le ruego a Dios que me aguante todo el proyecto, pero lo veo difícil. Ay, Vanessa, ¿tan así? Sí, Juan. Cada que había una crisis le hablaba y le decía, Juan, pasó esto. Juan, mi papá está así, Juan. Porque lo único que le pedía era que si llegaba a pasar, poder contar con el tiempo para poderme ir. Porque lo que te decía, una novela que empezó muy pegada al aire, que no teníamos tiempo de grabación previo, no había escenas ya grabadas con anterioridad, o sea, pegados al aire, lo que le llamamos, no tenemos colchón, ¿no? No hay una protección de tiempo. Grabamos hoy y salen 5 días al aire. Así estuvimos toda la novela. Entonces, el que yo me ausentara como protagonista grabando 25 escenas en un día, pues imagínate, 2 días son 50 escenas, es más de un capítulo escrito que se queda colgado. Entonces, yo tenía que tener la tranquilidad de que si algo pasaba, podía ir. Y nunca hubo una objeción. Yo hablé con él y le dije, lamentablemente, y lo tengo que decir, el proceso ahí es distinto, hasta tiempo vamos a tener si algo llega a pasar. Y cuando pasó, le hablé y le dije, Juan, pasó. Pero tenemos tiempo, no te preocupes, me van a avisar cuándo es, en cuanto sepa yo te digo, para poderme ir a estar en el funeral, en el servicio y estar con mi mamá como corresponde. Y me regreso porque pues tengo que cumplir. Gracias, Vanessa Guzmán. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por recibirnos. Les mandamos un beso. Gracias. Hasta la próxima.